buenas tardes a todos quienes nos están viendo a través de este webinar. Yo soy Melanie Pérez y le doy la bienvenida a todos los participantes de nuestro proyecto Índice Provincial CTI en Cundinamarca. Sean bienvenidos a este espacio de diálogo sobre cómo ser un líder de innovación. Hoy tendremos a dos invitados expertos. Saludo a Liliana Jaimes, ingeniera de sistema, especialista en telecomunicaciones, magíster en innovación y máster universitario en dirección de empresas. Es experta también en dirección de empresas tecnológicas, le apasiona la innovación, la creatividad y la tecnología. Estuvo al frente del Centro de Reacondicionamiento de la Costa Atlántica de Computadores para Educar y fue asesora de la gerencia en el programa Gobierno en Línea del Ministerio TIC y gerente de proyectos del Viceministerio TIC. Bienvenida, Liliana. Por otro lado, tenemos a Andrés Angarita, speaker, consultor y facilitador en temas de innovación, estrategia, transformación y liderazgo. Es docente en el CESA y GSB de la Universidad del Rosario. Es gerente de innovación y ex líder de innovación en Ocensa. Adicional, es economista, especialista en competitividad y tiene una maestría en gestión de la innovación. Ha colaborado en inmersiones y prácticas en los ecosistemas de innovación en Silicon Valley, en San Francisco, Estados Unidos y en Barcelona, España. Antes de empezar, me gustaría invitar a todas las personas que están aquí presentes a que nos saluden y nos cuenten desde qué municipio del departamento de Cundinamarca o en qué región nos saludan. Asimismo, los invitamos a interactuar con nosotros, enviarnos sus preguntas sobre el tema y alzar la mano en dado caso de que quieran participar para activarles el micrófono. Con mucho gusto estaremos abriendo este espacio al finalizar el conversatorio. Bueno, Andrés. Sabemos que vivimos en un mundo que está constantemente en cambios, que la capacidad de innovar se ha vuelto más que fundamental para tener el éxito, digamos, en cualquier ámbito. En este caso, los líderes comprenden la importancia de la innovación, no solo la impulsan al crecimiento de sus organizaciones, sino que también inspiran a otros a pensar de manera creativa y más que todo a unirse a este cambio. Andrés, ¿qué significa ser un líder de innovación en la actualidad y por qué es importante? Bueno, Melanie, antes de contestarte esa pregunta que me parece súper clave y estratégica, sobre todo para movilizar desde el rol que estemos pues ejerciendo el día de hoy, pues quiero agradecer por la invitación y a todos los participantes que hoy se han conectado, pues bienvenidos y que espero que también se disfruten este conversatorio como seguramente nos lo vamos a disfrutar nosotros. Bueno, no, y ya con esa bienvenida, yo creo que el significado de ser un líder en innovación pasa por dos propósitos y ciertas características que sí o sí deben de estar intrínsecas en el ADN de cada líder de innovación. Cuando me refiero a propósitos, me refiero a dos cosas muy importantes y creo que hoy como líderes de innovación estamos llamados a dar claridad y claridad desde la estrategia, desde la apropiación de la transformación, desde la claridad para la generación de competitividad, de generación de valor, ¿cierto? Per se a la compañía, que ese valor sea diferente y único, como incluso lo menciona Alejandro Salazar en su libro Estrategia Emergente, y como para que tengan un referente a qué me refiero, no sé si se acuerdan esa escena de los Avengers, cuando nos estaban tratando de conquistar el mundo los alienígenas, y todos se quedan mirando al Capitán América. El Capitán América no es el más fuerte, Hulk era el más fuerte, ¿cierto? Claro. No puede volar con tecnología, era Iron Man el que tenía esa habilidad, no es el más rápido, Flash es el más rápido, sino que todos se quedan mirando es precisamente por tener esa claridad de saber qué hacer en esos diferentes contextos, y más aún pues en los contextos disruptivos que hoy nos movemos. Entonces creo que el ser líder en innovación es fundamental que siempre estemos dando esa claridad desde esas diferentes perspectivas. Y el otro propósito es que sí o sí siempre estemos en lo que estemos gestionando, en las iniciativas que estemos articulando, sí o sí estemos muy enfocados al resultado. Y el resultado es de tres objetivos esenciales, independientemente de cada compañía, de cada empresa. Me refiero a temas de deseabilidad, rentabilidad y sostenibilidad. Cuando hablo de deseabilidad, es con productos y servicios de alto valor
para el cliente, para el mercado, rentabilidad obviamente para generar márgenes a la compañía en temas de ingresos y eficiencias, y sostenibilidad a poder generar y sostener unos clientes y un mercado en el largo plazo. Entonces, con esos dos enfoques, es como el qué, en que un líder debería estar siempre centrado en poder obtener claridad y resultados. Pero la pregunta aquí es cómo genero esos resultados y esa claridad. Y aquí viene como lo que les quería mencionar, y son unas características que también debemos de tener siempre presentes, y es el tema de anticiparse uno. De anticiparse tiene que ver con poder hackear el futuro, ¿cierto? Afortunadamente, pues tenemos herramientas como el diseño de futuros, de estar explorando tendencias, señales, porque recuerden, no tenemos el sombrero del mago, ¿cierto? Para sacar el conejo, las ideas del sombrero, tampoco tenemos la bolita de cristal, pero sí tenemos estas herramientas que nos ayuden a visualizar un largo plazo y poder traer todo esto al presente. Un tema de autenticidad como segunda característica me parece clave. Y cuando hablo de autenticidad me refiero al tema de originalidad y poder particularizar como líderes de innovación los modelos y procesos de innovación, ¿vale? Que se adecúen y que se conecten con la estrategia, con la cultura, con la razón de ser de cada una de las compañías. Tercer característica para movilizar esos dos propósitos, está muy enfocado el tema de performance. Yo siempre lo digo, y performance me refiero a poder generar valor de punta a punta. Es un tema de coherencia y ritmo, y me refiero es que no solamente impactamos en iniciativas, sino que también tenemos que transformar las personas, tenemos que transformar toda una organización, y tenemos que impactar procesos para que definitivamente la innovación y como líderes pueda fluir y generar los resultados que están esperando. Cuarta característica, un tema de agilidad. Agilidad a movernos en otro ritmo, ¿cierto? En un menor tiempo, pero aportando aún más valor. Desde ahí creo que hoy en día, pues el tema que está en boca en todos los escenarios, el tema de inteligencia artificial, pues juega, y cómo nosotros lo podemos usar en nuestros diferentes procesos. Incluso ahí les recomiendo, me acuerdo una plataforma que usamos mucho para validar iniciativas, se llama Synthetic User, después se las escribimos ahí en el chat, que en 5 minutos pues uno puede estar validando proyectos, iniciativas, como si le estuviéramos preguntando a la gente. Entonces, una herramienta que nos ayuda en eso. Quinta característica, y súper importante, es claridad estratégica. Hoy desde innovación y como líderes tenemos que saber en dónde nos enfocamos. Para eso diseñamos, por eso hablamos de roadmap de innovación, donde consolidamos todas nuestras iniciativas, pero tenemos que tener un norte y, ojo, un foco, priorizar. Tenemos que aprender como líderes de innovación también a decir que no. Acuérdense la anécdota de Steve Jobs cuando regresa. ¿Se acuerdan que a él lo sacan de la compañía? Cuando regresa de nuevo, lo primero que hace es generar unas renuncias, porque se encuentra una compañía con 10, 15 proyectos, y pues obviamente la capacidad y los recursos y la energía pues no le daba, y se queda como con 4 iniciativas como tal. Y voy terminando con estas dos, que creo que ahí me voy extendiendo en la respuesta, pero creo que es fundamental que lo tengamos ahí presente, es el tema de colaboración inteligente. ¿Cómo generamos hoy en día esas conexiones extraordinarias? A lo que yo le llamo inteligencia de enjambre, que es cómo le aprendemos a la naturaleza a colaborar, y cómo conectamos con clientes, proveedores, y generamos un ecosistema. Y por último, el tema de experimentación, y no por último, es el menos importante. Creo que desde ahí, como líderes de innovación, tenemos que generar conscientemente y consistentemente experimentos, estar probando para poder generar una organización que descubre y esté siempre arriesgando a poder poner cosas nuevas. O sea que al final te respondo, y es lo que significa ser un líder en innovación, es poder sacar la mejor versión de las personas, de las compañías, para al final, ¿qué? Para ser competitivos y aportar ese valor único y relevante, que podemos hacer un mundo mejor entre todos. Entonces creo que desde ahí creo que es mi respuesta a lo que Claro que significa sí. ser un líder de innovación. Claro que sí, Andrés, muchas gracias. De hecho, rescato esa parte que estabas mencionando sobre pensar en el futuro, es decir, ir un paso más adelante que todos los que están, digamos, en el mercado o compitiendo también. Eso es súper importante, y lo anoto acá yo porque pues me gustó mucho escucharlo pues de un experto como tú. Lili, bueno, teniendo en cuenta todas esas cualidades también que nos dijo Andrés,
Cuéntanos desde tu perspectiva, desde tu experiencia, ¿qué cualidades o habilidades debe destacarse un líder para fomentar la innovación en su equipo o en su organización, o llámese emprendimiento? Si hay personas que de pronto aquí están ejerciendo un emprendimiento, pues, ¿cuáles son esas cualidades o esas habilidades, sobre todo, que debe destacarse un líder? Bueno, antes que nada, buenas tardes para todos y gracias por estar en este espacio. Sí, Mary, para mí, entre las cualidades fundamentales que debe tener un líder está la humildad. La humildad porque los líderes pues deben fomentar la colaboración, y si uno no es humilde, pues es muy poco probable que la gente lo siga. Adicionalmente, también porque en temas de innovación uno hace, como dijo Andrés, mucha experimentación. Y uno también tiene que ser humilde precisamente para aceptar los errores, volverse a levantar y bueno, venga y lo probamos nuevamente. Otra de las cualidades pienso que es la resiliencia, porque cuando no tenemos éxito en temas, pues a nosotros nos da muy duro. Entonces uno a veces tiene que, bueno, respire y pa'lante otra vez. La segunda que diría yo es que seamos muy curiosos, ¿sí? Que nunca pierda uno esa chispa como para estar curiosos todo el tiempo, aprendizaje continuo, adaptabilidad, toma de riesgos. Pero también creo que para lograr la visión de ver más allá, uno también tiene que tener un pensamiento crítico, como para no dejarse llevar porque uno a veces lee, por ejemplo, ay no, que las tendencias, y entonces porque es una tendencia cree que le aplica a todo, ¿no? Uno tiene que sentarse y ser un poco más racional para ver si eso me aplica o no, ¿sí? Resolución de problemas es otra de las habilidades que uno también tiene que ir desarrollando. En fin, todas esas son las que se me ocurren que deben fortalecer quienes quieran meter en el tema de liderazgo e innovación. Gracias, Liliana. Bueno, Andrés, teniendo en cuenta lo que acaba de decir Liliana, algunos desafíos que enfrentan los líderes al intentar implementar iniciativas, o en este caso, pues si son del Estado, implementar políticas públicas, ¿cómo pueden superar estos desafíos? ¿Cómo puede un líder manejar este tipo de situaciones al momento de iniciar un emprendimiento, de formalizar un equipo? O sea, básicamente, cuéntanos un poco como de tu experiencia para aquí que los participantes puedan tener en cuenta y pues anotar. Vale, Melanie, gracias por esa pregunta. Creo que ahorita se me ocurre una frase que incluso la he usado hace poco en repetidas ocasiones. Es de Charles, se me olvida el apellido, de Charles Dickens, ya me acordé. Y él dice que él lo mencionaba en una época, incluso cuando estaba todo el contexto de mucha incertidumbre en la Revolución Francesa, y él lo que mencionaba era, decía, fue el mejor de los tiempos, fue el peor de los tiempos. Y creo que en ese contexto, que hoy en día creo que también igual tiene muchas variables similares, pues para algunos al final es el mejor momento posible, ¿cierto? Por los grandes cambios positivos desde donde lo veamos, pero para otros, sin embargo, puede ser el peor momento posible porque pues también en ese momento en la revolución suponía un fin de una era. Entonces yo creo que desde ese mensaje un desafío que hoy podemos estar enfrentando para implementar iniciativas o generar estas políticas públicas es este contexto de incertidumbre, ¿no? De disrupción, pero ahí es donde yo creo que desde esa perspectiva que tenemos que poder potencializar y crear nosotros como líderes de innovación, de crear nuestro propio juego, de generar nuestra propia cancha, con cultura, estrategias, iniciativas, proyectos, que sea al final el mejor de los tiempos desde las personas y obviamente per se de las organizaciones. Entonces creo que el poder estar viendo las cosas desde una perspectiva de oportunidades, creo que es una buena perspectiva para poder estar generando y eliminando esas fricciones. Creo que también existen, adicional a esta, que es mucho más global,
creo que existen unas 3, 4 que creo que continuamente nos las estamos enfrentando en las diferentes compañías, y creo que es el liderazgo de equipos directivos. O sea, hablo a nivel de presidentes, de directivos, de gerentes, que al final crean y entiendan el por qué y para qué existe innovación. Entonces, que entiendan que innovación al final les va a ayudar es a ellos a lograr esos objetivos estratégicos. Entonces, como líderes de innovación tenemos que siempre estar mirando, ¿cierto? Con estrategias de cultura, gestión de cambio, con casos de éxito, para poderlos al fin conectar y que se involucren en este proceso. El otro, obviamente, tiene que ver con el tema de cultura y comportamiento dentro de la compañía, porque si muchas veces nos enfrentamos como a esta cultura que no abrazan el riesgo, que no rompen paradigmas o que se han entrado como en una linealidad, y ese es un gran desafío, ¿no? Entonces, pues al final, este tipo de compañías no será difícil cambiarlo, ¿cierto? Pero requiere un gran esfuerzo importante de cambio y de transformación para que se adopte esa innovación. Tercero, creo que, y siendo muy claro y transparente, y es un tema de presupuesto. O sea, presupuesto me refiero como a todos los recursos que al final, como innovación y como líderes, necesitamos tener equipos de trabajo, tener presupuesto para poder generar prototipos, productos mínimos viables, poder escalar estas iniciativas. Entonces, creo que ese es una fricción también, un desafío importante, poder hacer que estos líderes inviertan en innovación, ¿no? Obviamente, pues porque estamos entregando valor y que entiendan que ese valor se va a representar en resultados. Y por último, habla de un tema de tracción tecnológica, y es que muchas veces no se entiende la necesidad de estar diseñando ese futuro que hablábamos ahorita, y de no estar conectando sistemáticamente con este conocimiento, con estas tecnologías. Pero bien lo decía Liliana ahorita, no per se por la tecnología, sino entendiendo cuál es su valor de acuerdo a donde le estemos aplicando. Entonces creo que desde esas 5 fricciones son como esos grandes desafíos que hoy tenemos como líderes de innovación para poder implementar un proceso y una gestión de innovación exitosa. Gracias, Andrés. Bueno, me rescató un poco lo del tema de la inversión y para eso le quiero preguntar a Lili, ¿qué herramientas recomiendas para identificar oportunidades de innovación y llevar esas ideas desde la formulación de un proyecto o un emprendimiento hasta que tenga la ejecución con éxito? ¿Cuáles son esas herramientas que nos podrías recomendar? Bueno, en cuanto a las herramientas, yo creo que hay muchas que te permiten visualizar, por ejemplo, el análisis de tendencias, el análisis comparativo de la competencia, hacer como como el análisis de cómo se está moviendo la innovación, de hacia dónde queremos ir. Pero pienso que más que las herramientas como tal, uno tiene que mirar es el proceso que está aplicando. ¿Cómo así? O sea, yo puedo tener, como les decía hace un rato, el análisis de tendencia, pero yo tengo que interiorizar y saber escuchar, por ejemplo, a las personas con las que estoy trabajando, si eso sí me aplica para lo que yo busco lograr. Porque usualmente no todo es para todos, ¿sí? Entonces Cierto. aquí sí hay que ser muy concretos en qué queremos lograr y cómo queremos hacerlo. Y sobre todo, más que la formulación, como decías tú, del proyecto que yo vaya a realizar, es cómo lo realizo en sí. Porque en eso es que a veces nosotros nos quedamos cortos. Entonces ahí sí creería yo que ahí sí hay que buscar herramientas que te permitan ser persistentes, que hay herramientas que te permitan trabajar mejor con tus colaboradores, involucrarlos, manejar el involucramiento, La crear una motivación, sobre todo. cultura. Cuando se baja el ánimo, ¿cómo lo subo? ¿Sí? Más que, Claro que sí. porque sí, uno puede coger herramientas y las plantillas, pero esas plantillas y esas herramientas no te dicen cómo hacer eso,
¿sí? Y adicionalmente, bueno, fracasé, ¿cómo lo manejo? O fracasó mi equipo, o fracasamos en el proyecto, también cómo lo manejo. Y no tener miedo a fracasar. Pienso que también es fundamental no tener miedo a fracasar. Entonces, creería que esos son indispensables para que cualquier proyecto de innovación tenga éxito. Y el hecho de que no nos dé el resultado que nosotros esperábamos o que habíamos vislumbrado no quiere decir que no haya éxito en ese proceso. Eso te quería preguntar, Lili, ¿cómo uno Iba a maneja hablar la... Andrés. Ah, perdón. No, no, no. Bueno, No, quería preguntarle a alguno de los dos, ¿cómo un líder, digamos, siendo yo un líder, cómo manejamos la frustración cuando vemos demasiados obstáculos, cuando vemos que no está, o sea, tenemos todo un plan, pero empiezan a haber inconvenientes? Entonces, ¿cómo podemos manejar nosotros, sí, ese nivel de frustración para, pues, salir adelante y pues, llevar a cabo nuestro proyecto? Andrés. vale, gracias, Melanie. No, y antes de responderte, es que me parece importante hacer una apreciación de lo que comentaba Liliana en cuanto a herramientas y metodologías, porque en las diferentes organizaciones que he estado, y creo que algo que sí me ha dejado, es algo que mencionaba Liliana, y es no casarnos con una metodología o con alguna herramienta. O sea, no ser 100% para resolver todo, design thinking, Lego Serious Play, TRIS, la que sea, que cada uno sea especialista, sino que definitivamente en el entender y profundizar y hacer zoom en el problema, la necesidad y la oportunidad, es mirar precisamente de ese pool, de ese abanico de herramientas y metodologías, yo qué voy cogiendo, y a partir de ahí construyo y diseño mi propia forma de solucionar estos problemas, necesidades, oportunidades. Entonces yo creo que sí, un consejo ahí para todos es no nos volvamos tan especialistas en una herramienta, en una metodología. Tratemos de conocer diferentes, saquemos de cada una como eso que nos puede estar aportando en algún momento, y con ese entendimiento a profundidad del problema, que en la medida en que también dediquemos un buen tiempo a entender a ese reto, seguramente el resultado desde ahí, desde esa perspectiva, va a ser mucho mejor. Entonces, es que quería hacer esa profundización ahí con lo que Gracias, mencionaba gracias. Luciana. Y con lo otro, sí, eso, mira que eso, porque eso es de todos los días. O sea, acuérdense que nosotros en innovación o en temas de emprendimiento, pues estamos constantemente sacando ideas, iniciativas, piloteando prototipos, productos mínimos viables, sacando al mercado. Y yo creo que Diana también mencionaba una palabra de resiliencia, y es un poco entender que al final, si las cosas no se dan, o cuando estemos presentando y tenemos muchos no, pues al final es un tema que no es contra uno, sino que definitivamente tenemos que seguir pivoteando esas iniciativas y esas ideas. Al final, creo que hoy en día todas las tecnologías, los productos, servicios que tenemos, pues no salieron de la noche a la mañana, ni mucho menos de entrada a la usabilidad que tenemos. Fue todo un proceso. Entonces yo creo que ahí sí tenemos que aprender precisamente en cómo manejamos todo ese contexto, y definitivamente pues para eso existe un proceso de innovación, ¿no? Para estar iterando y definitivamente en cada una de esas etapas estar entendiendo cuál es ese riesgo de estarnos equivocando o no en la medida en que vamos madurando esas iniciativas. Ok, perfecto. Bueno, Andrés, me quedo contigo. Pasemos del fracaso al éxito. Andrés, ¿algún ejemplo de caso de éxito que podamos destacar aquí en esta conversación de líderes que han demostrado un enfoque innovador en sus campos y que podamos de pronto aprender de ellos? De pronto, algún ejemplo. Vale, te voy a dar ahí, voy a arrancar con una historia. Hay los que les gusta Netflix, hay una serie que se llama, son como entrenadores de diferentes equipos de trabajo, de equipos de baloncesto, de tenis, como de De fútbol, en deporte. diferentes disciplinas. Y Ok. están en esa serie no porque hayan ganado un campeonato, sino que han sido sostenibles en el tiempo. En particular, les hablo de un entrenador de la NBA, se llama Doc Rivers, entrenador del equipo de los Boston. Imagínense que cuando llega a entrenar el equipo, se encuentra en el campo de juego con 13 pendones.
que eran los pendones que el equipo había venido ganando durante todos los años. Y él de entrada pues sintió, cuenta ahí como la historia, mucho estrés. El equipo también cada vez que iba a entrenar todos los días pues sentía mucho estrés de llegar a ver los pendones. Y él cuenta ahí la historia que lo primero que se le ocurrió fue como quitarlos, pero se recordó que en la lápida de John F. Kennedy había una llama que siempre hay una llama que nunca se apaga. Entonces lo que hizo fue poner precisamente un reflector donde se terminaban los pendones y le decía antes al equipo que ahí era donde iba a estar el 14º pendón del campeonato que iban a ganar. Entonces la lección y el caso de éxito aquí es que al final él decía, la presión es un privilegio. Cómo nosotros desde líderes de innovación aprendemos de este gran entrenador para cambiar paradigmas, para estar transformando ese status quo, para poder ver problemas y convertirlos en oportunidades. Creo que ese es un caso que me parece ahí súper interesante. Al final de la historia pusieron el 14º pendón en ese reflector en el mismo año que llegó el entrenador, y el equipo pues también generó victorias sistemáticas. Creo que un par de ejemplos más que creo que no podemos dejar de hablar en esta pregunta de Steve Jobs, obviamente no de los ejemplos clásicos, sino de lo que hizo en el 2001. Acuérdense que antes la tecnología se comercializaba y era un negocio de B2B, y lo que hizo Steve Jobs en ese momento, incluso si buscan ahí en YouTube el video de lanzamiento de las tiendas físicas de Apple, él en el video dice, estamos experimentando, vamos a abrir estas 2 primeras tiendas, las abrieron, si no me equivoco, en Virginia y California, en Estados Unidos, y ese experimento, pues ya saben lo que se convirtieron las tiendas físicas de Apple y que hoy en día son un icono pues, alrededor de todo el mundo. Entonces yo creo que también desde esa perspectiva de Steve Jobs, rescatar el tema de poder conectar los diferentes puntos, de poder estar experimentando, de estar también como hilando con el otro ejemplo que les ponía, el estar conectando y arriesgándose para poder producir algo diferente. Y termino con uno muy particular. Este me pasó en Ocensa. Voy a poner aquí como ejemplo de caso de éxito a la quien era en ese momento la presidenta de Ocensa, Luisa Laforín. Imagínense que cuando nosotros arrancamos a hablar en Ocensa del tema de innovación, Ocensa es el principal oleoducto de Colombia, es del grupo Ecopetrol, en ese momento era donde estaba el precio del barril a tope, más allá de los $100, y todo el mundo nos decía, venga, ¿usted para qué nos viene a estresar si estamos perfecto en el mejor de los mundos? ¿Para qué vamos a cambiar? O sea, tuvo lleno. Entonces, lo que nos tocó ahí fue entrar a demostrar con casos de éxito, de victorias tempranas, poder generar un resultado para que todo el mundo le creyera y que podíamos estar mucho mejor. Al final, para resumir la historia, y por qué lo traigo a colación, es que encontramos que en el core del negocio lo que hiciéramos, podíamos generar un impacto súper importante. Entonces, el oleoducto va desde Cusiana, en los llanos orientales, hasta Coveñas, mar adentro, que es donde se exporta el crudo, y nos fuimos a Coveñas. Hicimos un trabajo ahí de innovación, de recopilación de ideas, y aquí viene el mensaje y por qué lo traigo a colación. No diseñamos un PowerPoint, no diseñamos un piloto, un prototipo sobre la mesa, sino que directamente nos dejaron hacer el piloto, el prototipo en real, o sea, en la operación como tal, y pudimos generar ahí resultados extraordinarios que aumentamos de 5 ventanas, les llamamos ventanas a buques, pero no es el resultado, es la visión de quien les digo, de dejarnos experimentar en real. Ahí lo que aprendimos es que innovación no se genera desde el escritorio, uno no innova sentado como estoy yo en este momento, innova en la calle. Demostramos con pilotos los resultados, que nos arriesgamos en la propia operación y que al final
como aprendizaje también las ideas al final no es el equipo de innovación que las genera, sino es precisamente las personas que están involucradas en el proceso y cómo a partir de ahí nosotros tenemos la habilidad de poderlas sacar y conectar y ponerlas en un resultado. Así que al final esto nos sirvió precisamente pues para poder generar un cambio de mindset, de mentalidad en la organización, y rescato el apoyo precisamente de esta persona que nos ayudó a generar una atracción iniciando en el tema de innovación. Gracias, Andrés. Muy interesante todo lo que nos acabas de contar. Esperamos que aquí los participantes pues estén anotando estos casos de éxito y puedan ir a estudiarlos más adelante. Lili, yo quisiera ir contigo. A mí me gustaría que nos contaras alguna experiencia, algún proyecto exitoso que tú hayas liderado como experta en innovación. De pronto que nos puedas contar aquí. Bueno, no lideré, participé porque esto fue con un equipo. Nosotros creamos el primer Centro de Innovación Público Digital en Mintic. Eso fue hace casi 10 años. Entonces, era hablar en el gobierno de innovaciones contraproducente, porque ahí siempre están las asustadurías, entonces con el tema de responsabilidad y las cosas, y llegar tú a crear como el centro de innovación y decirle a la entidad, venga, experimente, no le va a pasar nada, usted tranquilo, se acepta el error, fue bastante complejo. Sobre todo que muchas de las iniciativas que hace el gobierno van sustentadas en un proyecto de inversión. Entonces, usted decirle a la Dirección Nacional de Planeación, oiga, deme plata para experimentar. Eso tampoco es sencillo. En la empresa dicen, bueno, ¿qué me genera? Dividendos, y los empresarios a veces también son reacios, pero son más abiertos, mientras que aquí tú tienes la norma encima y tal. Entonces, para mí, por ejemplo, ese proyecto, crear el proyecto del Centro de Innovación, participar en eso fue bastante complejo y bastante retador. Eso después evolucionó, después se pasó al DNP, se llama MidLab, y gracias a eso hoy en día uno ve, por ejemplo, en la Alcaldía de Bogotá que está IBO, en la Veeduría y otras entidades que ya hacen ejercicios de innovación. Entonces sí, creo que rindió frutos. Claro que sí, qué importante es ver todos esos frutos y que sigan siendo constantes, ¿no? Muchísimas gracias, Lili. Bueno, y me quedo contigo para que nos cuentes de pronto algunas recomendaciones desde tu experiencia que pueda brindarle a todas las personas que están pensando en tener un emprendimiento o esas personas que sueñan con ser líder en innovación dentro de sus organizaciones. ¿Qué recomendaciones les darías tú desde toda la experiencia que has tenido alrededor de estos años? Bueno, a los emprendedores, principalmente desarrollar la templanza, porque ser un emprendedor es una persona que es hecha de otro tipo de piel, ¿sí? Eso no es tan sencillo y no a todos se nos da. Entonces, para los emprendedores. Y a los líderes, a los que piensan manejar equipo y eso, les diría que trabajen mucho en cultura. Bueno, a mí me enseñaron que cultura es lo que tú haces cuando no te ven. Entonces, sí, o sea, trabajar con sus equipos en el tema de cultura para que cuando tú no estés o no lo estés viendo, ellos tengan una mentalidad innovadora, que ellos apropien las cosas, que sepan resolver retos, ¿sí? Entonces yo diría que principalmente trabajar en el tema de cultura. Y en general, les diría a todos que siempre involucren a otras personas, siempre aunque es complejo, es bueno escuchar. Cuando estudié innovación, alguien me decía, chévere un líder que diga, que cuando te están criticando algún proceso o algo que tú hiciste, no ponga como la barrera y diga, dime más, cuéntame, dime más, quiero ver y que me sigas nutriendo para ver qué es lo que yo no estoy viendo. Pero ahí uno tiene que calmar el ego y eso a veces no es tan sencillo. Eso le diría principalmente.
Entonces, la templanza a los emprendedores, la cultura a los líderes y a los dos que calmen el ego. Muy bien, Lili. Sí, Espero que estén anotando. Antes de darle la palabra a Andrés, me gustaría que pues, los participantes que están aquí con nosotros puedan hacernos sus preguntas. ¿Qué quisieran preguntarle a Liliana? ¿Qué quisieran preguntarle a Andrés? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué les preocupa, digamos, al momento de emprender? Para que nosotros, pues, ahora que finalicemos esta conversación, podamos responderle a cada uno de ustedes. Entonces, están cordialmente invitados a que hagan sus preguntas aquí en el chat. Yo las leeré. Si alguno se anima a alzar la mano, pues le daré el permiso para que pueda dirigir su pregunta al experto que desee. Y bueno, Andrés, ¿qué recomendaciones nos podrías dar tú en este caso? vale, yo me voy a centrar en una que creo que le aplica a ambos mundos, y es el tema, creo que de ecosistema, de poder estar trabajando mucho en colaboración, tanto a nivel interno. Creo que los muy buenos resultados que hicimos en Ocensa, en SGS y ahora en las compañías que asesoro es porque nos terminamos conectando o con una universidad o con una startup. Entonces, por ejemplo, en Ocensa hicimos un proyecto súper interesante de automatización en la monoboya con una startup colombiana que se llama Volro. Desarrollamos una tecnología que se terminó volviendo patente. Trabajamos un tema de nanotecnología para la viscosidad del crudo con la Universidad de los Andes, en SGS con un tema de microorganismos, en temas de inteligencia artificial con una startup también de inteligencia artificial. Entonces, creo que desde la compañía y desde, si uno es un emprendedor, creo que es fundamental poder tener una red y unos vínculos importantes con ese ecosistema para poder potencializar. Miren, eso lo aprendí, yo creo que en piel propia. Yo hace muchos años, estaba hablando, ya hace como 15 años o más, todavía vivía en Cali, mejor dicho, tenía mi primera empresa, estaba empleado en una EPS que llamaba SOS, y me dio por meterme en el tema de consultoría. Arranqué porque había visto una clase, y al otro día estaba renunciando y el profesor al final de esa clase me dijo, ¿cómo así? Tenga este proyecto y arranque. Yo creo que se sintió con moral ahí de este muchacho, venga, le doy ahí un proyecto. Claro, yo lo hice y terminé. E imagínense, en ese entonces monté oficina, tenía asistente, terminé el proyecto y Wow. era viéndome la cara. Y que no tenía una red, un ecosistema. Además, en ese entonces todavía hablar de innovación no era tan fácil. Creo que lección aprendida. Entonces, creo que hoy en día sí debemos de fortalecer y ser muy conscientes de con quién tenemos que estar relacionándonos y conectándonos para poder generar al final una exponencialidad, un crecimiento, una escalabilidad al final de movernos a otro ritmo, que es la forma en que al final estas startups hoy en día se mueven. Entonces creo que el poder estar generando conscientemente esa colaboración es fundamental para ambos mundos, y pues volver a repetir el tema, creo que de experimentación y hacer una organización que descubre y está explorando diferentes alternativas para solucionar un problema, una oportunidad y necesidad. Ahí radican como en esos dos consejos que quería dejar. Gracias, Andrés. Me gustó mucho el tema de la red. El hecho de hacer networking es súper importante mucho si quieres ser un líder innovador, si quieres vender, digamos, algún producto de tu emprendimiento, el poder conectarte con otras personas. Hay muchas personas que tienen la oportunidad de conversar con ellos, les da temor relacionarse con otras personas y contarles sus ideas o su emprendimiento sí, por miedo a que de pronto les roben la idea, por miedo a que, no sé, de pronto le digan, no, eso no va a funcionar, ¿sabes qué? No lo hagas. Entonces ahí sí me gustaría como que ustedes como expertos nos puedan contar un poco cómo, me imagino que les ha pasado, cómo han sobrellevado estas conversaciones incómodas con personas que de pronto no creen en el talento que uno pues sí cree que uno tiene. Entonces digamos cómo lo han desarrollado. Lili, yo. Lili. Bueno, mira, cuando uno se mete en el tema de innovación, uno ya empieza como a conectar. O sea, lo que tú te propones te alcanza. O algo así escuché alguna vez. Entonces, lo que buscas te alcanza. Entonces, cuando uno se mete, ya empieza a ver
que hay comunidades que apoyan y que apoyan porque sí, porque es rico apoyar y entonces ahí empieza uno como a probar si lo que uno quiere hacer o lo que está haciendo es correcto. Entonces hay gente que te dice, no, mira, te recomiendo sin ánimo de destruirte, ¿sí? Entonces te recomiendo que mires esta perspectiva o no estás teniendo esta visión y así sucesivamente. Pero también uno tiene, así como uno ha sido mentor, también tiene mentores. Entonces uno también debe buscar esos mentores que no necesariamente piensen igual que uno, porque es que nosotros estamos acostumbrados a que si es, y sobre todo porque los ambientes a veces se polarizan, entonces si no está conmigo, está contra mí. No, no necesariamente eso es así. O sea, él tiene el derecho a pensar distinto y es bueno que me diga por qué lo piensa, ¿sí? Para ver si yo tengo que abrir más el espectro o cosas por el estilo. Y qué otra, y también alguien me dijo una vez que hablara con los niños. Entonces, uno a veces también tiene conversaciones y sacan cosas que uno ve, no le No había se prestado imagina. atención. Sí, adicionalmente que son tan desprevenidos que uno sabe que no lo están haciendo contra uno, entonces como también tener ese tipo de conversaciones. Sí, y mira, Melanie, que lo que dices es que es súper importante. Yo creo que ese es un tema cultural muy regional. Yo que tuve la oportunidad de poder pasar un tiempo en Silicon, en San José, me acuerdo mucho que había un cafecito que uno casi siempre, finalizando las tardes, iba a ese café. Y mira, o sea, la gente, o sea, la gente iba con el computador y se te sentaba al lado a preguntarte, mira, esta idea, ¿cómo la ves? Independiente, habían unas, o sea, apenas arrancando, otras que ya estaban con capital, pero todo el mundo te compartía la idea porque en la medida en que uno pueda recibir mucho más feedback de diferentes perspectivas, pues va a enriquecer la idea. Yo le digo a mi equipo, y nos pasó hace poco otra vez, habíamos hecho el roadmap en SGS y había una presentación y le dije, pongámoslo y lo mostramos. Y venga, pero ahí están todas las iniciativas. Y yo les decía, cuánto vale una idea? Una idea. Cero, no vale nada. O sea, vale cuando ya uno la gestione y la implemente. Entonces creo que sí tenemos que cambiar ese chip y es más compartir las ideas, incluso desde la forma más sencilla que tú lo mencionabas de conversar con el que está al lado en un café. Oiga, presentarnos usted qué está haciendo, seguramente ahí generamos una conexión. Entonces, a los 40 conectados a cada tarea, próxima sentada en un cafecito, en un restaurante, háblele el de al lado y pregúntele a qué se dedica, genere una conversación, generemos más redes. Creo que es una muy buena forma para poder seguir creciendo como persona y al final como país. Claro que sí, me gustó mucho lo que dijo Lili con respecto a los niños. Los niños tienen un espectro totalmente diferente, ellos ven el mundo desde otra perspectiva y qué bonito es poder crear cosas que de pronto nosotros, digamos en el sesgo, ya estamos como, o sea, no hay más nada que inventar. No, sí, lo que tenemos es muchas cosas por inventar, lo que hay es necesidades. ¿Qué necesita la gente que todavía no ha resuelto? Digo yo, es lo que pienso. Entonces, como sé que es difícil pensar, sé que es difícil hacer la tarea, pero eso que dijeron ustedes lo rescato mucho y espero que aquí los participantes los estén tomando nota, poder hablar y conversar con la mente de la otra persona, qué piensa un niño, qué piensa un joven, qué piensa un adulto sobre todo, con su experiencia también, y pues llevar a cabo con éxito todos estos programas o todos estos emprendimientos que estemos como a punto de lanzar. Bueno, nosotros nos vamos a las preguntas. Aquí Liliana Sarmiento nos dice, ¿existe alguna legislación que ampare la innovación en las entidades oficiales, Andrés? Bueno, ahí sí me declaro impedido, no soy tan del tema oficial, no sé si Liliana tenga la respuesta, si no, con todo gusto después te la contestamos. Por mi lado, no. Bueno, más que una legislación, hay unos documentos con los que uno se soporta, ¿sí? Hay unos documentos, por ejemplo, los COMPES, que ahorita se están actualizando. El de competitividad creo que ya tiene líneas de innovación,
O sea, hay varios documentos de los que uno se soporta para poder realizar por ejemplo, la creación de un centro de innovación, ¿sí? Entonces uno mira estos ejercicios, los que han hecho otros, cómo se han apalancado. También en la revisión de manuales de funciones que saca la función pública, y también han hecho buenos ejercicios, ¿sí? Pero dependiendo de lo que yo quiera hacer, tengo que empezar a buscar. Y sí, ya hay otras experiencias, ya hay otros que han vivido el calvario, entonces ya te pueden decir cómo venir a desarrollarlo, pero sí, ya hemos abierto camino. Entonces, Muchas eso. gracias, Lili. Claro que sí. Bueno, Diego Duenas nos dice lo siguiente. En cuanto a cultura, alguna vez hablé con un líder de innovación y le pregunté que cómo hacía yo para involucrar al 100% de los colaboradores en los procesos de innovación de su empresa. Y me dijo que eso era utópico, que si llegas, que acaso llegas a un 20% que estén participando activamente, pues se le debería apuntar como a ello, ¿no? Y preguntándole a algunas startups que en teoría nacen innovadoras, no todos los colaboradores innovan. Según ellos, pues los resultados no son innovadores. ¿Qué hacer para que tengamos mayor participación de la gente dentro de las empresas? ¿Cómo podemos motivar, digamos, o incentivar a los colaboradores? Vale, Andrés. listo. Pues mira que yo no estoy tan de acuerdo con la respuesta que obtuvo. ¿Quién fue que nos estaba preguntando? Diego. Diego, quien le dijo, yo creo que, claro, el 100% es complejo, pero en la medida en que uno toque a un importante grupo y vaya como contagiando, seguramente termina montando a un porcentaje importante de las compañías. Claro, no el 100%, pero yo sí creo que uno podría estar hablando en un 80-90% de cambiar la cultura, y lo digo con tema de hecho, y creo que ahí, para que lo tengas como presente, uno podría, desde el tema de gestión de cambio, empezar a montar a todas las personas a innovación. Acuérdense que cuando uno monta todo el sistema de innovación, por un lado, conecta con resultados, o sea, nada que hacer, o sea, genere resultados dentro de la organización, pero por el otro lado, enamore y conecte y entienda el por qué, para qué, genere diferentes sesiones mucho más experienciales para montar al resto de la gente. Entonces, desde esa perspectiva, acuérdense que hay una curva, donde esa curva, al principio hay unos adoptantes del tema, después están los que se resisten un poco, bueno, ahí la pueden buscar por internet, y lo que uno muchas veces hace como estrategia es poder conectar a estas primeras personas, que lo llama uno movilizadores, adoptantes, y les da muchas capacidades para que esas personas generen el efecto multiplicador dentro de toda la organización. Lo otro es que puedes hacer como un diagnóstico de toda la compañía. Nosotros lo hicimos, por ejemplo, en Ocensa, y generamos un target de diferentes niveles de madurez de las personas. Y en cada nivel de madurez montamos un plan de trabajo de cultura para poder generar ese cambio, esa transformación. Entonces, los que estaban montados, pues ya requerían un tema más de herramienta, metodología. Los que no, venga, un tema mucho más de creatividad, de conexión. Entonces, creo que hay diferentes estrategias, y al final es cómo generamos, hablando en términos de gestión de cambio, de transformación, un tema de poder generar conciencia, deseo, conocimiento y multiplicación, para poder que si todo el mundo se monte en la cultura, en comportamientos de estar experimentando, mejorando, innovando. Claro que sí, gracias, Andrés. Liliana, bueno, nos pregunta Liliana Sarmiento, ¿existe alguna dependencia oficial que apoye o asesore proyectos de innovación? Sí, el DNP tiene una dirección, si no estoy mal. Le recomiendo que busque innovamos.gov.co. Ellos son los que sacan, por ejemplo, el índice de innovación pública. Ellos sacan lineamientos y cosas
También están haciendo un buen ejercicio de recopilar todas las iniciativas de las diferentes entidades del Estado y mandarlas. Mira, el Ministerio de Comercio e Industria abrió Emprendetur o el Ministerio TIC abrió tal cosa. Entonces, sí, en el DNP hay una dirección de innovación. Entonces, ahí podría revisar pues las redes sociales, la página web del DNP y mirar qué están haciendo, y tienen una página que se llama innovamos.gov.co. Creo que todavía Listo. está habilitada. Está vigente. Innovamos.gov.co. Muchas gracias, Lili. Bueno, hay una pregunta que no sé cuál de los dos quisiera contestármela, y es: ¿cuál es el papel de la comunicación efectiva en el liderazgo de la innovación y cómo se puede mejorar ese aspecto? Sí, yo creo que, yo creo que conecta mucho con la misma pregunta que hablábamos ahorita, y es un tema de cómo transmitimos los mensajes para que al final toda una organización, y acuérdense que la organización son las personas, entonces cómo tenemos esa claridad en poder, yo creo que dar la capacidad de que entiendan el por qué y para qué es importante innovación. O sea, creo que arrancando sobre todo es fundamental que esa comunicación esté muy clara. Ahí también podemos hablar de un tema de endomarketing, sobre todo para el tema de apropiación de innovación o apropiación de transformación digital. Entonces, desde ahí, cómo, recuerden que no solamente es marketing hacia afuera, sino también cómo hacemos endomarketing, y a partir de ahí generamos unas muy buenas campañas asociado. Claro, ya ahí tenemos que tener claro un propósito de innovación, unos valores de innovación, Claro. conectado con la estrategia y la cultura corporativa. Pero a partir de ahí sí tiene que al final, y importante, que todos esos mensajes estén conectados con eso y que sean coherentes con lo que al final estemos buscando en innovación. Entonces el papel es todo en el tema de comunicación al interior de la compañía. Claro que sí, qué importante son las comunicaciones en todos los aspectos. Andrés, bueno, y Lili, ya estamos finalizando este webinar, pero no nos vamos a ir sin antes recomendarles un libro para que puedan leer o guiarse los participantes sobre cómo ser un líder en el campo de la innovación, de las tecnologías, de la ciencia, que ustedes, digamos, tengan en mente así 30 segundos que nos recomienden. Bueno, tengo varios. Uno solo. Hay un libro que encontré hace poco que se llama ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Ese me ha dejado muy buenos aprendizajes. Déjame ver cómo es que se llama el autor. Borja Vilaseca. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Esa es una... Y aunque me dices que uno solo, hay uno también muy bueno para mejorar habilidades que se llama 12 y medio. 12 y medio. Y medio. Okay. Ese sí no me acuerdo cuál es el autor, pero ahí te dice, mire, hay 12 habilidades que usted debería como líder, o en el trabajo, o como persona. Ese me pareció muy bacano también. Gracias, Lili. Andrés. Hoy no hicimos mucho caso con el tiempo y con las cantidades. También me voy con varios. Acá mirando atrás, hay uno que siempre me gusta, incluso lo vuelvo y lo repaso. Es de Ken Robinson, ya no nos acompaña, pero El Elemento creo que es un buen libro para leer, y sobre todo para enfocarnos y encontrar al final qué nos mueve, qué nos conecta, y encontrar nuestro elemento, porque al final nuestro elemento no es un elemento único, sino que seguramente en la etapa en que cada uno esté viviendo como ser humano, como persona, pues va encontrando esos diferentes elementos. Entonces creo que ese es súper recomendado. Hay uno nuevo, creo que lo mencioné, la estrategia emergente, si bien no es de innovación, trae como muchos conceptos, sí, que incluso lo mencioné, el valor único y relevante. Entonces creo que ese debería uno leer. Ese también lo tengo. Ah, total, mira. Sí, sí, ha sido excelente ahorita. Entonces es muy bueno, sí. Sí. No, último, es que es innovador con relación a la planeación, porque te cambia el chip, entonces es bueno leerlo. Sí, léanselo. Y tiene unos podcasts con Robbie Fry para que lo busquen ahí, súper buenos todos los capítulos, recomendados a los que les guste más escuchar. Y termino con este de Simon Sinek, que no podría dejarlo de nombrar, que se llama El Juego Infinito, que creo que al final no jugamos un único juego en una temporalidad, sino que jugamos un juego de largo plazo
y en algunos ganamos algunos partidos, en otros no, pero en la medida en que tengamos esa visión, ese norte muy claro, pues vamos a seguir avanzando en ese juego finito que cada uno esté. Entonces creo que con esos tres ahí tienen para entretenerse. Bueno, espero que todos los participantes hayan tomado apuntes de estos libros que nos recomiendan. Bueno, nada, Liliana, Andrés, muchísimas gracias por compartir sus experiencias con nosotros. Tendremos en cuenta todas esas habilidades que ustedes nos dieron aquí en este espacio. De verdad lo valoramos muchísimo. A todos los participantes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Que tengan una feliz tarde y bueno, esperamos vernos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Gracias, Liliana y Andrés. No, muchas Bueno, gracias. gracias por la invitación. Lo Vale, que gracias. necesiten, ahí también estamos Claro que abiertos. Sí, sí. Redes para Muchas gracias. Que estén bueno, muy bien. Hasta luego. chao.